Dale. Antes de empezar este foro, me gustaría recordar que hoy hace 77 años del fusilamiento de las Tres Rosas y 77 años después seguimos denunciando los crímenes del fascismo. También dar la bienvenida a la gente que se ha incorporado hoy al foro. El foro de hoy es el foro de unificar la lucha y construcción de la huelga general, ya que nosotros pensamos que es la huelga y la calle la que permiten acabar con el sistema capitalista. Este año vamos a tener en la mesa a Juan, trabajador de la TMB, Metro de Barcelona y Comisiones Obreras. María, con nuestra compañera de ISA. María, con nuestra compañera que la conocéis de ISA, también de Juanma, trabajador de Limasa, de aquí de Madrid. Una compañera del NPA, trabajadora de Renfe. Julio, compañero de ISAR, del sindicato estudiantil. Y Cristina, que nos hablará de su conflicto en Parapanda, que es una granja escuela en la que está trabajando. Su conflicto está todavía en activo, así que ahora no. No queremos olvidarnos de otras luchas, como por ejemplo las de Correo, las del 061, a las que hemos invitado, también compañeras de la dependencia de Baza, que finalmente no han podido venir, pero que nos hubiera gustado mucho que estuvieran aquí, por lo que representa su lucha, por ser un sector donde todas las trabajadoras son mujeres, con la doble dificultad que eso tiene aún hoy en día, a la hora de hacer sindicalismo. Por un lado, la dificultad de pelear con tu patrón desde una perspectiva de clase, y por otro la dificultad como mujer de pelear en un entorno dominado por el patriarcado. Bueno, vamos a dar paso a la intervención. El primero intervenir Cristina. ¿Vale? Bueno, ¿se escucha bien? Acércatelo un poco. A ver, bueno, yo voy a contar un poco el conflicto en mi empresa. Yo empecé a trabajar... Empecé a trabajar en mayo en una granja escuela en un pueblo de Granada. Y bueno, pues la dificultad de hacer sindicalismo en empresas pequeñas y en sectores tan precarizados pues es difícil, pero es necesario e importante. Yo creo que tenemos que partir de la perspectiva de que todo militante revolucionario creo que tiene que intentar hacer sindicalismo sea donde sea el centro de trabajo donde está, ¿no? Y bueno, para contaros así un poco resumidamente la situación, estábamos en torno a 18 trabajadoras, la mayoría mujeres. Y cuando yo empecé a trabajar, pues estuve bastante tiempo sin contratar y después entró gente que también estaba sin contrato. Había una parte de la plantilla que tenían contratos, aunque muy precarios, y otras que directamente no teníamos ni contrato, ¿no? Entonces decidimos mandar una inspección de trabajo para regularizar esta situación, de forma que la inspección pues, obligó a la empresa a hacernos contrato. Aunque sí que debería marcar las limitaciones que yo veo de la inspección de trabajo, que al final apenas se mete en las irregularidades de la empresa, como cualquier tipo de contrato vale. Pero bueno, y sobre todo pues eso, que hace falta para hacer sindicalismo el tener claro una estrategia y una perspectiva, si no pues una denuncia aislada no sirve de mucho. Entonces a partir de ahí, pues bueno, creamos la sección sindical, le comunicamos a la empresa que yo era delegada sindical, pero todo esto yo sola, ¿no? Yo inicié el conflicto sola porque, claro, cuando estás sin contrato, pues no puedes hablar con tus compañeras de mejorar las condiciones laborales ni de hacer sindicalismo, porque eso supone porque si se entera el jefe al día siguiente ya no estás trabajando ahí, ¿no? Entonces, pues es una dificultad añadida de cómo para hacer un trabajo sindical, pues lo primero es intentar ser indefinido. Y a partir de ahí, pues después, igual, si puedo volver al centro de trabajo, sí que puedo hacer trabajo con el resto de trabajadoras, ¿no? Pero el caso es que, bueno, después le pedimos una reunión a la empresa y donde le planteamos que había un convenio que no se cumplía, que pedíamos una mayor estabilidad en los contratos y tal. Y bueno, la respuesta de los jefes fue que lo iban a pensar
Pero bueno, y la actitud además una empresa que se ve que, pues eso, que allí la situación es como jornaleros, el día que trabajas pues te pagan ese día semanalmente y ya está, no tienes derecho ni a darte una baja por enfermedad ni nada, ¿no? Ni si el año que viene te van a llamar o no, porque no hay trabajo al parecer todo el año y tal. Pero bueno, a pesar de esas dificultades, pues nosotros iniciamos esta actividad y la respuesta por eso de la empresa fue que al día siguiente de la reunión directamente los jefes me dicen que no hace falta que vuelvan. Ellos argumentan que bueno, faltaban pocos días para que se supone que la temporada para la que estábamos contratando algunas personas se acababa, pero bueno, la realidad es que responde a una clara represión por iniciar esa actividad, ¿no? Al día siguiente directamente no vengas a trabajar. A partir de ahí, pues bueno, volvemos al día siguiente, le decimos que a la empresa que lo tiene que comunicar por escrito y al final, bueno, me despiden, ¿no? 2 días después de esa reunión me despiden. A partir de ahí, pues se plantea un trabajo por delante y es pelear por el despido nulo con una actividad sindical y paralelamente pues con el tema judicial, ¿no? Habrá un juicio donde se verá si el despido es nulo o no, pero de aquí al juicio lo más importante es la campaña que nosotros queremos desarrollar. Hay diferentes dificultades. Por un lado, lo que os he comentado, las compañeras ya prácticamente ni siquiera tengo contacto con ellas, fue todo muy rápido y de primeras cuando yo les fui explicando una a una que yo había mandado la inspección y tal, la respuesta fue buena. Pero enseguida los jefes hicieron una reunión cuando se enteraron, llegó al oído de los jefes, para meterles miedo de que si yo volvía a ir a trabajar, pues igual tenían que cerrar la empresa, porque claro, como iban, una expresión que me contó una compañera que les dijeron que cómo iban a tener el bicho ahí metido toda la vida, que si yo era delegada sindical no me podían despedir y que no sé, tener una persona que acaba de llegar que te manda una inspección de trabajo, pues esa expresión utilizarlo, ¿no? Y muchas trabajadoras pues me ha llegado al oído que ya parece, bueno, algunas están directamente en mi contra o quizás esperando a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, los trabajadores yo creo porque toman conciencia de la importancia de pelear sus derechos laborales a través de la práctica, ¿no? Cuando ven los resultados, si los resultados son positivos, si yo vuelvo a trabajar ahí, pues será muy diferente, ¿no? Si se van ganando esos conflictos. Pero bueno, yo quiero plantear que a partir de la campaña, aunque sea en una empresa pequeña, tiene muchas potencialidades, ¿no? El simple hecho de cualquier actividad sindical tenemos que aprovechar las potencialidades y utilizar el sindicalismo para trabajar muchos espacios políticos, ¿no? En torno a la campaña, pues hemos hecho varias concentraciones, pegadas de carteles, queremos hacer una campaña de boicot en los colegios, que son los que visitan el centro de trabajo, etc. Pero hay elementos que yo creo que nos sirven para trabajar con otros sectores también. Por ejemplo, el crear una caja de resistencia, yo creo que es fundamental, importante, cuando se hace sindicalismo en cualquier centro de trabajo, se crea una caja de resistencia, como igual que defendemos que todo el que está trabajando tiene que estar sindicado, pues todo el que hace sindicalismo tiene que tener una caja de resistencia, porque es la única forma de que los conflictos puedan aguantar y los conflictos puedan perdurar y sin ese miedo también a si te quedas sin trabajo, cómo sobrevives, etcétera. Y no solo eso, sino que las cajas de resistencia tienen que servir para apoyarnos en unos conflictos en otros. A lo mejor un conflicto está inactivo en un tiempo, pues puede con su caja de resistencia apoyar a otra empresa que tiene un conflicto iniciado y que de primeras no tienen esa posibilidad, ¿no? Eso creo que hay que sociabilizarlo, ¿no? La importancia de las cajas de resistencia. Luego también, como a través de una experiencia concreta sindical, podemos extraer muchas lecciones y es una práctica que nos sirve para construir sindicalismo en un futuro, ¿no? Cuando pueda haber un estallido mayor de luchas, de huelgas, pues tener experiencia previa yo creo que es fundamental, aunque sea en sectores muy pequeños, para poder actuar mejor cuando la lucha de clases, digamos, esté más agudizada. Luego, por otra parte, también utilizar pues, esos conflictos concretos para crear unidad sindical. Cuando hablamos de la unidad sindical, la unidad de los trabajadores, ¿qué quiere decir? ¿Eso cómo se construye, ¿no? A veces decimos los sindicatos mayoritarios, los minoritarios están enfrentados, no tienen una orientación combativa. ¿Y eso cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo evitamos que en vez de los sindicatos estén enfrentados, crear esa unidad sindical? Pues yo creo que se hace a través de experiencias concretas, ¿no? Por ejemplo, en un pequeño conflicto como es este, pues nosotros a través de la Asamblea Interprofesional de Granada
intentamos generar esa solidaridad, ¿no? Que a partir de ahí puedan apoyar diferentes sectores. Nosotros coincidimos en ese espacio con sindicalistas del SAT, del CGT, de comisiones, yo estoy en Ustea y con otros grupos. Pues aprovechar esos conflictos concretos donde tenemos ese contacto para, a través de una práctica común, cuando viene gente pues eso, de estos sindicatos que he dicho, pues a través de esa práctica y de ese diálogo y de crear una campaña concreta en torno a un conflicto concreto, es donde nace esa unidad sindical. Y es donde defendemos una orientación combativa, concreta, y donde nos ponemos de acuerdo con los diferentes sindicatos para llevarla a cabo en la práctica, y esa práctica es lo que permite esa unidad sindical que defendemos. La unidad sindical no se va a dar por arriba, de que la dirección de un sindicato y de otro se ponga de acuerdo en una orientación. La unidad sindical se va a llevar a cabo por abajo, creo yo, en torno a estas experiencias concretas. Luego, por ejemplo, pues también aprovechar, en mi sector concretamente, es un sector, como he dicho, muy feminizado, y no es casualidad que los sectores que están más feminizados sean más precarios. No es casualidad porque las mujeres entramos al mundo del trabajo en una situación de desigualdad, ¿no? En el pasado, como que nuestro sueldo es de complemento al sueldo familiar, al sueldo del cabeza de familia del hombre, ¿no? Y eso hace que los sueldos de las mujeres sean menores, porque no tienen por qué defender autosuficientemente con tu sueldo, sino que simplemente es un complemento. Eso hace que además se normalice esto, ¿no? Se normaliza que los trabajos que realizan las mujeres pues están invisibilizados y no se pagan, o cuando se pagan en una situación de mucha más precariedad, ¿no? Y esto en mi centro de trabajo se ve claramente. Es un trabajo que muchas mujeres lo tienen como complemento al salario familiar, y de hecho incluso los jefes te dicen, es que bueno, esto no es un trabajo para vivir, es algo temporal, ¿no? Y dices tú, bueno, es un trabajo temporal por la precariedad en la que está la empresa, pero si peleamos por unas condiciones laborales, claro que podría ser un trabajo digno y un trabajo para vivir. Y esto no es la primera vez que me lo dicen. Por ejemplo, estuve trabajando en el Parque de las Ciencias, que además es una empresa mucho más grande, y decían lo mismo, esto no es un trabajo para vivir, pero vamos a ver, un museo que está abierto todo el año y que recibe un montón de subvenciones, pues claro que podría tener esa... o sea, si las condiciones fuesen dignas, claro que es un trabajo para vivir. Es que además, entonces si te pones así no hay ningún trabajo para vivir, porque todos tienden a esa precariedad, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechar además esto para crear también esa solidaridad. Por ejemplo, en el conflicto concreto, pues la Asamblea Feminista de Granada, en la cual participamos, pues también va a apoyar ese conflicto. Pues aprovechar también ese conflicto concreto, tanto para hacer un trabajo feminista a la hora de hacer sindicalismo, visibilizar que la precariedad en ese centro de trabajo también por estar muy feminizado, y además hacer también el trabajo en el movimiento feminista, pues hacer un trabajo de clase, ¿no? Yo creo que a través de la experiencia las compañeras de la asamblea pues también entienden que la importancia de que las mujeres hagan un sindicalismo es fundamental para la lucha contra el patriarcado, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante aprovecharlo. Luego también el tema ecologista, por ejemplo, también el hecho de que sea una empresa que se dedica a la educación ambiental, aparte también venden aceite ecológico y tal, pues yo creo que plantear las contradicciones a la gente que se denomina ecologista, pero que así a modo de ejemplo, pues por ejemplo venden un aceite ecológico y ellos están dentro de un ecomercado donde se venden productos ecológicos. Cuando yo les planteé a la gente del ecomercado, donde hay diferentes empresas, que si tenían en mi situación, que si ellos tenían alguna cláusula que dijese que los productos, los que venden, tendrían que estar producidos y respetar los derechos de los trabajadores, que al menos se respetaran los convenios en esas empresas, una mínima dignidad laboral, dice que ni siquiera se lo habían planteado. Pues aprovechar esto para poner en contradicción a esos espacios que se denominan ecologistas, pero que no tienen en cuenta ni se les pasa por la cabeza que esos productos, las condiciones de los trabajadores en las que se producen. El aceite ecológico simplemente porque a los olivos que tienen allí no le echan herbicida, y da igual si el trabajador que coge esas olivas no cobra, eso da igual. Pues yo creo que plantear esas contradicciones hay que planteárselas para hacer un trabajo también, de que el ecologismo no puede ser lo que el capitalismo vende que es una cuestión de marketing, puramente marketing, sino que el ecologismo tiene que tener un fundamento anticapitalista, un fundamento de clase, y que desde ahí pues evidentemente hay que tener en cuenta las condiciones en las que se produce, son parte del ecologismo tal y como yo lo entiendo, ¿no? Bueno, ya por acabar simplemente
decir que estas experiencias pues nos tienen que ayudar a eso, a crear esa unidad de los trabajadores, esa unidad en la lucha y caminar también con la perspectiva de la huelga general, ¿no? Nosotros construimos sindicalismo para hacer reformas concretas, pero que permitan enlazar con cuestionar la forma de producción, y al final ese cuestionamiento y esas pequeñas luchas por reformas concretas nos tienen que ayudar a construir una huelga general, que es lo que realmente va a hacer daño al capitalismo. Bueno, buenas tardes. Lo primero, bueno, voy a intentar, sin torturar mucho a los traductores y sin pasarme mucho de tiempo, decir lo que quiero decir, ¿no? Si digo alguna barbaridad por nervios de estar en una mesa con gente a la que la verdad es que respeto mucho por la lucha que están llevando en sus centros de trabajo, y la verdad es que estoy orgulloso, ¿no?, de compartir esa mesa con la gente que está aquí hoy, ¿no? Eso me gustaría decirlo lo primero. Lo primero que me gustaría decir es que cuando reflexionaba, ¿no?, sobre cómo intervenir en este foro que lleva como título unificar las luchas para construir la huelga general, ¿no?, lo primero que se me venía a la cabeza es qué tareas tenemos o qué papel tenemos la juventud estudiantil, ¿no?, que es a la que yo represento en este foro para esa unificación de las luchas y esa huelga general, ¿no? Y así a grandes rasgos yo creo que tiene que ser un comienzo para el debate que venga después. La juventud, como se ha demostrado en Francia con la última pelea contra la reforma laboral, tiene a veces la misión de ser la vanguardia de la movilización, la cerilla, ¿no?, que decía un compañero, la chispa, que prenda la movilización obrera muchas veces, ¿no? La juventud, y en concreto la juventud estudiantil, que está muy concentrada en sus centros de estudio, tiene la capacidad de actuar de esa chispa, ¿no?, de comenzar con movilizaciones muy importantes, y me parecería un buen punto para poder debatir con esta mesa, ¿no?, cómo los obreros y estudiantes podemos ir unidos y adelante en esa lucha, ¿no? A mí me parece que también para eso tenemos que hacer un análisis de la situación del movimiento estudiantil en el Estado español, ¿no?, que no es ni mucho menos como nos gustaría, ahora mismo no tiene un carácter masivo, no tiene ese carácter de vanguardia, ¿no?, de lucha obrera importante, ¿no? Pero es importante saber cuáles son los elementos más importantes de este movimiento estudiantil para poder intervenir en él, ¿no? A grandes rasgos, lo que yo pienso de las características del movimiento estudiantil en la última época es que ha tenido un carácter muy defensivo, ¿no? Los grandes estallidos de movimiento estudiantil autoorganizado, con una fuerte movilización, han venido como respuesta a ataques de leyes que iban quitando derechos, iban expulsando y privatizando la educación, ¿no? Iban expulsando a la clase trabajadora que estudiaba de los centros de estudio, sobre todo de la universidad, ¿no? En ese sentido, pues bueno, podemos ver la lucha contra la LOU, que sí fue un movimiento muy fuerte, con asambleas muy grandes, mucha autoorganización. Luego la lucha contra Bolonia, y las luchas que se dan ya después del estallido de la crisis económica y el 15M, ¿no?, que podemos diferenciar, pues, la lucha contra las tasas, la lucha contra la LOCE y contra el 3+2, ¿no? Yo creo que en este paso del tiempo, en este proceso, una de las características, no hay muchas y no me da tiempo a decirlas, pero una de las características más interesantes para intervenir en el movimiento estudiantil es que el grado de organización de los estudiantes ha crecido, y sobre todo el peso de las organizaciones estudiantiles, los sindicatos estudiantiles, las asociaciones estudiantiles, ha aumentado mucho con respecto a otras formas de organización, ¿no? Son estas organizaciones estudiantiles las que tienen ahora capacidad de movilización en el movimiento estudiantil. ¿Por qué digo esto? Porque esto condiciona también las tareas. Estas organizaciones estudiantiles tienen nombre y apellido, ¿no? Tienen sobre todo corrientes políticas que las sustentan, corrientes políticas que tienen un programa para este movimiento estudiantil, ¿no? Si hacemos un pequeño análisis de las estructuras más fuertes o con más implantación del movimiento estudiantil en el Estado español, por una parte estaría
estudiantes en movimiento, ¿no? Bastante relacionada con la juventud comunista. Por otra parte estaría el Frente de Estudiantes, que es de nueva creación y que aspira a ser un sindicato estatal, unificado, estudiantil, etcétera, ¿no? Con una fuerte vinculación con los colectivos de jóvenes comunistas. Y por otra parte estaría el sindicato de estudiantes, con una fuerte implantación mediática, un fuerte aparato, pero sin mucha base para poder construir esa movilización, ¿no? Es capaz de plantear fechas, pero no de llenarlas, ¿no? Sino más bien actúa como marcador de los pasos para el resto de organizaciones estudiantiles que sí tienen esa base, ¿no? Luego, aparte, hay pues, bueno, muchas organizaciones locales y sobre todo hay organizaciones con fuerte implantación de corte nacionalista en las nacionalidades oprimidas, ¿no? Sin extenderme mucho en esto, lo que vemos en el movimiento estudiantil con todas estas organizaciones, uno de los grandes defectos es que estas corrientes políticas con peso no se plantean la cuestión de cómo el movimiento estudiantil puede dar paso adelante, cómo puede obtener victorias, cómo puede hacer de esta vanguardia para otros movimientos, ¿no? Cómo puede ser esta chispa. Y no lo hace por un defecto que tenemos muchas veces, tanto la izquierda revolucionaria como las organizaciones militantes en general, y es que utilizan sus organizaciones estudiantiles, la implantación mayor o menor que tengan en el ámbito estudiantil, como cantera para sus organizaciones políticas. Y yo creo que esa es una de las primeras tareas que deberíamos afrontar, ¿no? La cuestión de intentar acabar con esa dinámica de que la intervención en el movimiento estudiantil sirva únicamente de cantera para engordar organizaciones políticas, sino que sea para obtener victorias, sea para hacer frente de verdad a estas leyes de expulsión de la universidad, de la clase trabajadora, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso, modestamente con nuestra fuerza, desde IZAR proponemos una serie de tareas, ¿no? Nosotros pensamos que es central la construcción de sindicatos estudiantiles, ¿no? En los centros de estudio donde estamos, ¿no? Y los llamamos además sindicatos estudiantiles con una intención, ¿no? La intención primera de que primero sea una organización permanente que pelee de manera sectorial por mejorar las condiciones de vida del estudiantado, ¿no? Ya sea haciendo frente a las leyes más altas, a la regulación estatal, a la LOMCE, las tasas, el 3+2, pero ya sea también peleando en el día a día por mejorar esas condiciones de los estudiantes, ¿no? Ya sea por la falta de profesores, ya sea por aumentar las becas, ya sea por ganar cualquier tipo de pelea que mejore, ¿no? Esas condiciones de estudio. Pero por otra parte también los llamamos sindicatos porque bajo nuestro punto de vista tienen que tener esa semejanza con los sindicatos de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Tienen que tener esa vinculación con el movimiento obrero, tienen que tener esa capacidad de tener una orientación sociopolítica que pueda no solo intervenir en el ámbito estudiantil, sino que en un momento dado pueda tener una posición sobre una lucha obrera, pueda tener una posición sobre una lucha feminista, pueda tener una posición sobre una lucha antiimperialista, ¿no? Nosotros eso nos parece muy importante. Además, estos sindicatos estudiantiles no han de ser, y retomo, ¿no? El problema que veíamos antes, no han de ser contradictorios con la autoorganización de los estudiantes y de las estudiantes, ¿no? Sino al revés. Estos sindicatos estudiantiles tienen que ser las herramientas que permitan que cuando haya un auge de la movilización generen esa autoorganización, ¿no? de los estudiantes, sean capaces de implicar al máximo número de estudiantes en esa pelea, ¿no? Pero que también sean capaces de tener esa memoria y esa guía para que cuando una lucha termine, ya sea en victoria o en derrota, no desaparezca todo el movimiento estudiantil, sino haya unas pequeñas ascuas, ¿no? Que nos puedan permitir de hacer memoria, porque las luchas no se suelen acabar, ¿no? Sino es necesario mantener esa estructura, ¿no? Y además tienen que ser organizaciones que demuestren a la juventud estudiantil que es mediante la lucha y mediante la organización colectiva como se pueden mejorar las cosas, como se pueden ganar las peleas, ¿no? Y no sea confiando en otro tipo de métodos, ¿no? Esto cuanto antes se haga, pensamos que también va a ser más fácil que el día de mañana todos esos estudiantes y todas esas estudiantes den una pelea en su centro de trabajo, den una pelea política, den una pelea sindical, ¿no? Y se planteen, al fin y al cabo, que es nuestro objetivo, pues, acabar con la sociedad capitalista. Por último, porque me queda un minuto,
Comentar que todo esto se traduce en la práctica para nosotros, en la intervención sindical, ¿no? Yo de donde vengo, desde un sindicato estudiantil en Granada, ¿no? Que se llama Coordinadora Sindical Estudiantil, y allí pues modestamente intentamos llevar todas estas orientaciones a cabo, ¿no? Intentamos que nuestro sindicato estudiantil pueda ser un lugar de encuentro para todas las corrientes políticas y todos los estudiantes sin organizar, que simplemente quieran pelear, ¿no? Por sus derechos, que simplemente quieran tener una actitud combativa frente a todos los ataques de los estudiantes, ¿no? Simplemente por mostrar el ejemplo, nuestro sindicato estudiantil ha llegado a ver organizadas participar 5 corrientes políticas, mucha gente independiente, ¿no? Y pues bueno, de una manera democrática, sana, honesta, pues se puede trabajar de manera conjunta, ¿no? En los 30 segundos que me quedan, simplemente decir que es muy necesario que reflexionemos, ¿no? Sobre primero cómo todos los jóvenes y todas las jóvenes que estamos estudiando, que de verdad queremos enfrentarnos contra estas leyes privatizadoras, que de verdad queremos avanzar en esa mejora de las condiciones de estudio, estemos organizados o sin organizar, donde sea, podamos converger en esa lucha, ¿no? Lo llevamos diciendo sobre todo a la escuela, ¿no? Esa necesidad de unidad de acción. Para eso, desde nuestro sindicato estudiantil queremos impulsar encuentros y mesas de coordinación con todas las organizaciones estudiantiles, todos los estudiantes que quieran movilizarse, nos parece central. Pero también tenemos que dar respuesta, y a mí me parece que este foro puede ser un buen sitio para tener una primera experiencia, a cómo de verdad en la práctica podemos tener un trabajo común con el movimiento obrero, ¿no? Que también tiene muchas debilidades, que también es muy complicado, que también tiene sus defectos y sus virtudes, ¿no? Cómo de verdad podemos llevar a la práctica un apoyo real a las movilizaciones obreras. Esas secciones sindicales obreras combativas pueden tener un apoyo a las peleas estudiantiles, ¿no? A mí me parece que sería la respuesta central de este foro. Nada más. Bueno, ahora habla mi compañero Juanma, un trabajador de Limasa, de aquí de Málaga. Limasa es una empresa de basura de aquí, una lucha que nuestros compañeros de Málaga de aquí de Izar han estado apoyando desde el principio, ¿vale? Hola, Pedro. Bueno, antes de nada quería agradecer a Izar que nos haya invitado aquí a su escuela de verano. Cuando a nosotros nos plantearon que participar aquí en este foro, pues no sabíamos muy bien lo que íbamos a contar, porque entre otras cosas no tenemos experiencia y lo que en definitiva lo que íbamos a contar era un poco eso, nuestra experiencia desde la inexperiencia de lo que hemos estado intentando crear dentro de la empresa de Limasa, que como ha comentado la compañera, se encarga del servicio de limpieza y recogida de residuos de Málaga. Es una empresa muy grande, tiene una media de unos 1.500 trabajadores dependiendo de la temporada. Y bueno, pues como todas las empresas o la mayoría de las empresas a nivel nacional, pues tienen los problemas que ya estáis comentando y que en estas jornadas, ¿no? Somos un montón de trabajadores que estamos desencantados con los sindicatos, que vemos que no nos representan, porque vemos que velan más por sus intereses, aparte de que también están muy burocratizados los sindicatos, están inundados de tareas que no son las propias de la lucha ni nada de lo que debería de ser. Y luego la patronal hace también su parte, está claro, ellos van empujando el beneficio y claro, pues de unos y otros pues empiezan las problemáticas. Nosotros vemos como con el paso del tiempo nosotros vamos perdiendo los derechos que habíamos adquirido durante un montón de años de mucho esfuerzo, de mucha lucha y tal, y también vemos cómo se va precarizando el servicio, como cada vez nuestras condiciones de trabajo son más precarias. Y bueno, en un momento dado, hace un par de años o 3 años, cuando surgió el panorama político Partido Podemos, que ilusionó a tanta gente,
pues dentro de la empresa, como somos un montón de trabajadores, pues también fuimos unos cuantos de compañeros y compañeras los que nos dejamos también llevar por este movimiento ilusionante. Y al poco de surgir Podemos, también surgió un sindicato afín que se llamó Somos, y dentro de la empresa, este grupo de compañeros y compañeras, vimos que podía hacer una alternativa en crear un sindicato, en este caso Somos, porque en un principio parecía que era totalmente diferente a lo que era un sindicato normal y corriente, de estos que le llaman de clase, ¿no? Hicimos una primera intentona, ya te digo, desde la inexperiencia, porque éramos un grupo pequeño, pero no estábamos, aparte de estar sindicados, no teníamos experiencia de ningún tipo, ni política, ni sindical, ni nada. Simplemente vimos que estábamos hartos, que queríamos aprovechar este atasco de tantos compañeros y compañeras que decían que esto no podía seguir así, que esta gente de los sindicatos no nos representan y tal, y vimos que podía haber una oportunidad para crear un sindicato alternativo. Pero la respuesta pues no fue positiva. Después de hacer varias asambleas, unas cuantas, no sé si llegaron a hacer 8 o 9 asambleas, vimos que la gente no éramos capaces de llamarlos, ¿no? Y esto que era un sindicato alternativo, que decíamos que no iba a haber liberado, que iba a ser totalmente horizontal, que cada uno tenía que desempeñar sus tareas, bueno, historia esta, ¿no? Pero la gente esto no le llamaba la atención, la gente lo que decía que para que está un sindicato, para que pague una cuota sindical, para eso se tienen que encargar los sindicatos. Yo voy a currar lo que los sindicatos, lo que para esto le pago. Bueno, y aparte estábamos en una época de paz social, que estaba la cosa muy tranquila y la gente pues no estaba motivada en ese sentido. A raíz de primeros de año, del 2016, tuvimos una huelga potente, porque desde el 2010 estamos sin convenio colectivo, porque no lo ha querido aplicar la empresa, nosotros hemos querido que se vaya aplicando y tal, y como no lo aplicaba desde 2010, pues resulta que hemos tenido huelga, que cuando se han desconvocado, la empresa siempre ha intentado que se desconvocar la huelga tuviese carácter de convenio, y bueno, nos han denunciado en los juzgados, hemos ganado la sentencia de los juzgados, pero la empresa no lo ha cumplido, hemos vuelto ya a los juzgados, tal. Y en una de estos años, pues tuvimos esta última huelga potente en Dimasa, y por primera vez nos dimos cuenta, ese grupo que andábamos por allí pululando por la empresa, nos dimos cuenta que por primera vez en esta huelga la gente empezó a decir no solo esta gente que no hace o que no hace nada, o porque no, sino que empezaron a decir, oye, ¿por qué no hacemos nosotros algo por nuestra cuenta, aparte de los sindicatos? ¿Por qué no empezamos nosotros también a movernos, a repartir los tablillas, a ver si podemos hablar con los vecinos, que se pongan a favor nuestra, explicar de verdad lo que está pasando y tal? Entonces dijimos, oye, la gente parece que está empezando a querer, a remangarse y empezar a hacer cosas. Y a partir de ahí, pues creamos una cosa, un concepto que le hemos llamado Brutas, Grupo de Trabajadores de la Acción Solidaria de Dimasa, que no es más que pensamos que para cambiar las cosas, utilizando un poquito la sensatez lógica, lo que teníamos que hacer es justo lo contrario que lo que habían hecho los otros. Donde años habíamos estado apartados de la sociedad, nosotros íbamos a nuestra bola, nosotros íbamos firmando nuestros convenios, pero a nosotros nos daba igual, nosotros picábamos y salíamos de nuestro horario y nosotros íbamos a nuestra casa y a vivir la vida. Si había un conflicto a la puerta de la empresa de enfrente y estaban los chavales allí, los chavales masacrándose allí un mes en la puerta en huelga, nosotros pasábamos. Nosotros el tema ambientalista nos daba igual. Nosotros sabemos que se hacen verdaderas barbaridades en la empresa en cuanto al tema medioambiental, pero a nosotros nos daba lo mismo. Entonces, y luego sobre todo, si la base principal de todas las problemáticas que tenemos es la desunión que tenemos entre los trabajadores, porque ya de eso se han encargado la empresa de que sea así, porque nos ha dividido en 200 categorías, nos ha dividido en varios turnos, nos ha dividido en gente de contratos, en aspirantes a fijo, el que no está fijo, mil historias. Entonces hemos dicho, pues vamos a hacer tabla rasa, aquí todos somos trabajadores, vamos a trabajar por la unión de todos y vamos a vernos todos como iguales. Y digamos, con estas patas o con estos mimbres hemos intentado de montar esto, que hemos llamado Bruta, y nada, y a raíz de ahí pues empezamos con el movimiento. Parecía que en un principio, claro, después de la huelga,
la gente estaba muy activa, ¿no? Y estaba con ganas de hacer cosas y empezaron a sumarse gente, ¿no? Al proyecto y ya montamos nuestra página web, nuestra página de Facebook, empezamos a movernos por todas partes, empezamos a hacernos visibles, empezamos a hacer un boletín mensual para que la gente estuviese informada, porque todos los problemas es que la gente estaba muy desinformada, hay una barrera que no llega la información nunca a los trabajadores y de las cosas que principalmente se quejan de que aquí nunca viene el sindicato informado. Bueno, y así empezamos a trabajar, a movernos y a todos los sitios donde veíamos que podíamos echar una mano, a diferentes compañeros que estaban en lucha y tal, y luego pues nos sumamos a la plataforma de unificación de luchas de Málaga porque pensamos que es fundamental, porque claro, divide vencerá, si un grupo pequeño en un lado, otro grupo pequeño en otro lado, otro grupo un poquito más grande, pero al final te van anulando, entonces la idea es crear esa unión de lucha para que se pueda hacer más fuerza, ¿no? Y luego otra de las cuestiones fundamentales con las que nos hemos empezado a mover es por el tema de la defensa de los servicios públicos. Nosotros somos una empresa que en un principio era muy municipal, porque siempre el tema de la limpieza y recogida de residuos es una cosa que siempre lo ha llevado todos los ayuntamientos, es una cosa que siempre ha salido de los presupuestos, pero ya hace un montón de años alguien de forma muy lúcida se dio cuenta de que ahí había mucha pasta y que es otra cosa que sí o sí había que pagarla y dijo, pues esto es lo que pasa, aquí vamos a meter a otro mar. Además, claro, una cosa tan como te diría yo, tan desagradable como el tema de la basura de limpieza, que los ciudadanos, pues eso no se asoma y a ver qué es lo que está pasando. Entonces, a algún listo se le ocurrió y de pronto decidieron empezar a privatizarla, ¿no? Luego se hizo un modelo mixto y ahora últimamente, pues ya lo que con las políticas del Partido Popular, que es el que está en el ayuntamiento, pues ya lo que se quiere es la privatización 100% y además lo que está claro es que no es solo por la privatización por la pasta, sino que lo que está viendo es privatización, es más dividirnos por lotes. O sea, quiere decir que si somos una empresa grande, que tenemos un buen número de trabajadores, pues os vamos a dividir también, porque ya no tengáis tanta fuerza, porque nosotros en un conjunto nos ponemos en huelga y imaginaros a los pocos días las que se forman. Ahora que nos dividen el limpieza letal por aquí, la recogida de residuos por allí, el barrido por allí, pues esto es lo que pretenden. Entonces a raíz de ahí pues también nos hemos sumado a una campaña en defensa de la municipalización de Limasa y ahí estamos. Y como os comentaba hace un rato con un compañero, vemos que sí tenemos claro que esta lucha es muy complicada, porque hay que darse cuenta que hemos tardado 30, 40 años en llegar a la situación en la que estamos, de desencanto, de desmovilización. Eso no lo vamos a arreglar nosotros en 2 días. Pero lo que sí hay que tener claro es que tenemos que ir tejiendo esa red para que cuando estalle el conflicto o que no tengamos que ver en la situación de otros compañeros, decir, ahora cuando me tengo que poner en huelga por sí, porque tengo un ERE o porque me despiden o porque cualquier cuestión y no haya nada ahí, una alternativa que pueda, digamos, apoyar todas estas cuestiones. Y bueno, no sé, poco más. En definitiva, más o menos un poco es lo que estamos haciendo. Bueno, ahora va a intervenir la compañera de Francia, compañera del NPA. Solo una cosilla. Antes de que suba, se ruega que por favor que ni se grabe ni se hagan fotos, porque la compañera no... Bueno, en este caso no deja más tiempo por la traducción, ¿vale? Bueno, el próximo compañero que interviene es Juan, compañero del Metro de Barcelona, de la empresa TMB Comisión. Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme y gracias a todos los camaradas por venir. Intentaré no meter un poco la chapa porque es un tema bastante complicado lo del TMB. Es una empresa bastante grande y tiene muchos puntos. Yo lo que intentaré es explicarlo como si se lo contara a mi abuela. O sea que, en primero, explicar lo que es TMB. TMB no es una empresa. TMB es una unidad gestora y una marca comercial.
Y en esa marca comercial está Ferrocarriles Metropolitanos de Barcelona, están buses y está el funicular que está encima justo dentro del metro de Barcelona. Para explicar un poco lo que significa TMB, os diré que tienen dos comités de empresa, uno de buses, otro de metro, y que luego tiene una dirección corporativa que sí que es de TMB. A partir de ahí pues tiene todo duplicado. Tiene un director que es de metro, otro director que es de buses y un montón de duplicidades para llevar una empresa que supuestamente es municipal. Lo que sucede en TMB es lo que sucede en todas las empresas. Es una empresa que es una pirámide pero al revés. Es decir, un montón de responsables, un montón de directivos y pocos trabajadores. Nosotros nos hemos encontrado con las circunstancias que cada vez éramos menos trabajadores. Nos hemos encontrado también con otra circunstancia que era que en el 2011 teníamos contratos de 8 horas y bueno, lo voy a explicar un poco mejor. Tenemos 3 turnos. Un turno de mañana que es de 8 horas, un turno de tarde que es de 8 horas y uno de tiempo parcial. El de tiempo parcial, que es tarde-noche, es el que trabaja al 75%, pero se compensa porque tiene la nocturnidad. Y ese que luego trabaja, por ejemplo, los viernes hasta las 2 y los sábados pues tenemos el non-stop que el metro de Barcelona pues no cierra. Pues a partir de ahí nos encontramos que la empresa, en vez de hacer contratos de 8 horas, empezó a hacer contratos al 75%, porque nosotros nos basamos en una rueda que es la rueda de la prejubilación. Hay unas personas que con 60-61 años voluntariamente se prejubilan y a partir de ahí entra una persona al 75%. En esos 4 años esa persona está al 75% y luego el prejubilado pues hace el 25% de la jornada laboral. Lo que sucede ahora es que después, cuando pasaron los 4 o 5 años, entraba una persona a 8 horas. Lo que hizo la empresa es que no pasó. No pasaron ya esas 8 horas y se quedaron al 75%. Por unas circunstancias de unas leyes del PP en el 2012, empezaron a modificarlo del tema de la prejubilación. Entonces tuvimos que llegar a un acuerdo con la empresa y aceptar, bajándonos, no os voy a engañar, que luego yo hablo como trabajador de TMB, que luego no digan que es de comisiones y que se bajaron los pantalones los sindicatos y aceptaron una especie de acuerdo para el tema de prejubilaciones hasta el 2018, que se basaba en dejar a la empresa tener a gente en otros turnos al 75%. Es decir, de mañana y de tarde, que eran de 8 horas, pues había gente al 75%. Lo que haces con eso es condenar a la precariedad a esas personas, porque no cogen el complementario, que sería lo de la nocturnidad y los festivos de viernes y sábado. En este tipo de circunstancias, pues también se llegó a un acuerdo con la empresa que era lo de la ultraactividad. Es decir, nosotros se nos acababa el convenio en el 2011. Hicimos una prórroga hasta el 2015. Y en el 2015 ahora hemos empezado a negociar otra vez el nuevo convenio. ¿Qué sucede aquí? Pues que en la prórroga lo que se había hecho era una congelación salarial. Es decir, los trabajadores perdimos poder adquisitivo en estos 4 o 5 años. Que luego, dependiendo quién lo calcule, pues te dirá que perdió de masa salarial un 7%, un 8%, hasta incluso hay algunos que consideran que hemos perdido un 14% de la masa salarial. Pero bueno, eso ya son especulaciones. ¿Qué sucedió? Que antes de hacer las negociaciones de este nuevo convenio, lo que decidimos como comité de empresa fue hacer una asamblea para poner una plataforma. Y en esa plataforma, en vez de poner unos puntos detallados, lo que hicimos es poner unos puntos que nos unieran a todos. Porque lo que sucede también, como sucede en las grandes empresas a Metro, es que hay un montón de gente pues que está en diferentes colectivos. Hay gente que conduce, hay gente que son de mantenimiento, gente que arregla las vías, y entonces a partir de ese colectivo teníamos que buscar cómo unificar la lucha para que no sea una lucha corporativa, sino que sería una lucha de los trabajadores de Metro y que sería de clase. Entonces pusimos unos puntos sobre la mesa, que era el tema de la precariedad laboral, es decir, teníamos que luchar contra la precariedad laboral, teníamos que luchar también
contra la congelación salarial, es decir, conseguir el poder adquisitivo que habíamos perdido en estos 4 años y tener en cuenta lo que sucedía con esta reforma laboral del Partido Popular, que era que dependiendo del tiempo que estuvieras negociando, perdías todo lo que habías negociado anteriormente. Nosotros en Metro nos basamos en convenios desde el 69 que si no se ha tocado unos puntos todavía siguen vigentes. Es decir, eso se llama ultraactividad. Y lo que nos basábamos era conseguir que la empresa se comprometiera a que este punto, que era bastante importante porque así no nos atamos de pies y manos en el tema del tiempo, sino que tenemos el tiempo más relajado para poder negociar, pues lo pusimos ahí en la mesa. A partir de esos puntos empezamos las negociaciones en octubre con la empresa, pero empezamos un tipo de negociaciones que era, lo llamábamos las negociaciones PowerPoint, porque lo que hacía la empresa era hablar de su tema, nos enseñaba un PowerPoint y a partir de ahí pues sale. Es decir, ya simplemente ya ni empezar a negociar ni los puntos básicos que decíamos nosotros. Nosotros ya le presentamos una plataforma donde, ahora no me enrollaré, pero teníamos unos puntos claros, como era lo de el descanso, que en vez de 20 minutos fuera 30 minutos, tema de conducción, tema de las vacaciones, lo de las ruedas, como bueno, no me voy a enrollar en estos temas. Eran temas que la gente quería poner sobre la mesa y al final lo conseguimos en la asamblea, que la gente lo aprobara y aprobara esos puntos. Lo que hicimos como representación de los trabajadores fue entregárselo a la empresa. Enseñamos esa plataforma a la empresa y a partir de ahí la empresa lo único que hizo fue enseñarnos esos PowerPoints. ¿Qué sucedía? Pues que hasta enero no se acababa el convenio. Entonces ahí sí que estábamos atados, es decir, vale, podemos hacer movilizaciones, todo lo que quieras, pero hasta enero no nos podemos meter en conflicto. Y así sucedió. En enero pedimos a la empresa que empezara a negociar, a partir de ahí hubo unas 7-8 reuniones que estuvimos con la empresa y la empresa pues pasa un poco de nuestro tema. Hasta que se nos hincharon los ovarios y lo que decidimos fue ir a la huelga. Y la huelga la dejamos un mes a vista, es decir, nosotros lo que nos hicimos es decir, a la semana siguiente, bueno, a los 15 días, cuando deja la ley, pues hacemos la huelga. No. Nosotros ya le dejamos margen a la empresa para hacerlo para que tuviera la reconsideración de empezar a negociar y la empresa pues se lo pasó por el forro. ¿Qué ocurrió? Pues como nosotros no somos tontos, nos basamos en las jornadas que habían en Barcelona, por ejemplo el Mobile Congress. No vamos a hacer una huelga cuando no hay nada en Barcelona, sino cuando vamos a entrar en conflicto con la empresa y entonces tendrá que plantear algún tipo de negociación. ¿Qué sucedió? Que en todo ese tiempo la empresa siguió igual. Os voy a contar lo del tema de Barcelona Común. Ahí fue el famoso enero, que no se le ocurrió otra cosa que a la Ada Colau pues decir que no se podía negociar si le habían convocado una huelga. Es decir, se paralizaron las negociaciones, la empresa ya tenía asegurado eso de decir, vale, ella lo ha dicho la jefa, le hacemos caso a la jefa, nosotros negociamos y esperamos a que llegue el conflicto. El conflicto de Mobile Congress era, si no me recuerdo mal, 2 días. Pues iba a llegar el conflicto y a la semana anterior pues empezaron a negociar no el convenio sino la salida de huelga. En la salida de huelga lo que planteamos fue los puntos que os había hablado antes. A partir de ahí lo que sucedió es que se bloquearon las negociaciones, empezamos en vez de hacer las huelgas enteras o como decían por ahí las cuadradas, hacíamos las huelgas parciales, que eran cada 103... ¿Habéis sabido del tema del tiempo? Vale. Digo, bien. Pues empezamos a hacer lo de las huelgas parciales. Y como teníamos los 3 turnos, pues decidimos en poner pues 2 o 3 horas en cada turno para que la gente no se cansara de hacer ese tipo de huelgas.
y al principio fueron 2 días, luego 3 días, luego 4 días, luego se intentaba llegar a acuerdos con la empresa, salieron algunas propuestas gracias al ayuntamiento, pero no, al final no salieron a flote, y hasta que llegamos a un punto que era cada mes pues 3 o 4 días de huelga. ¿Qué sucedió ahí? Pues tuvimos que la empresa lo que hizo es, ya cansado de este tema, que al final llegamos a 15 huelgas, y nos puso una propuesta en la mesa que era bastante interesante, pero justo dio la casualidad que entraba en el gobierno de Barcelona en Comú el Partido Socialista. ¿Qué sucedió ahí? Que la plantilla entendió que era un conflicto que lo quería solucionar UGT ahora mismo, y había salido esa propuesta a favor de que el Partido Socialista entrara en el gobierno. Es decir, antes se la pelaba bastante que sucediera, pero justo cuando entró en el gobierno el Partido Socialista, pues la gente entendió que era un tema político y no era un tema, no era un tema laboral. Así que votaron en unanimidad en contra de la propuesta. ¿Qué sucedió? Pues que en eso hicimos una asamblea, se votó a los 4 días. Bueno, hay que decir también, por tema de los trabajadores, que en esa propuesta lo que sucedía también es que había un párrafo que ponía que la plantilla no podía, aceptaba una paz social hasta mayo del 2016, o si no, se rompía ese pacto de que en la propuesta salían los 3 puntos que os había comentado antes. Era el tema de empezar la gente a pasar a 8 horas, el tema de la subida salarial, que era parte del 1% del presupuesto, que eso ya lo tenemos que hablar en las mesas técnicas, y lo de la ultraactividad. Es decir, que la empresa no podía hacer cambios organizativos si no pactaba con la representación de los trabajadores. En ese punto pasó lo de creo que hicimos 5 días seguidos de huelgas de todos parciales, huelgas parciales, y al final la empresa pues nos hizo una propuesta que ahora en asamblea se aprobó por un 50 y pico %, es decir, que hay todavía plantilla que está bastante cabreada con este tema, y que realmente esto es un tema personal, yo creo que sí que era un buen acuerdo, porque sí que entraban en estos 3 puntos, y porque es un tema que ya no es de tema de convenio colectivo. Estamos hablando que hemos conseguido en una salida de huelga tener unos 3 puntos que lo íbamos a llevar a convenio, y que al final no hemos tenido ni que llevar a convenio, y lo que te está haciendo la empresa es pagar una cantidad de dinero por ponerte ahora a negociar. Y lo que se ha hecho pues ahora mismo es unas mesas técnicas y para llegar a este tipo de negociación. Ahora están paradas porque como estos directivos tienen 20.000 vacaciones, pues ahora en agosto pues han dicho que hagamos un parón. Y bueno, no sé, era difícil explicarlo porque es que me dejó un montón de temas, porque os tendría que explicar también cómo funciona TMB, cómo funciona, porque es un tema político también. Me he dejado un montón de gente tirada ahí que os tendría que haber explicado, pero bueno, supongo que luego con preguntas y tal espero responder a algunas dudas que tengáis. Y ya está bien. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, yo soy Mariajo de Izar, para quien no me conozca, y a mí me ha tocado un poco la intervención de plantear que por qué nosotros entendemos la necesidad de las luchas, por qué también en lo concreto de las luchas obreras, y qué posición tenemos como Izar, y por qué evidentemente nosotros nos planteamos y nosotras este foro todos los años como uno de los foros centrales de la escuela de verano. Bueno, últimamente nos vienen diciendo, y se escucha mucho por ahí, ¿no?, que la lucha no tiene ningún sentido, que la lucha en la calle es algo que está perdido, que hay un techo en las movilizaciones. En palabras de Pablo Iglesias,
que me da un poco de rabia citarlo, pero me parece que merece la pena. Dice: esa idiotez que decíamos cuando éramos de extrema izquierda, de que las cosas se cambian en la calle y no en las instituciones, es mentira. Evidentemente para mí esto no es simplemente una intervención de Pablo Iglesias, sino que es un sentimiento generalizado que se está extendiendo, un discurso que están dando desde la dirección del partido que en los últimos tiempos más ha ilusionado a la clase trabajadora en el Estado español. Nos dicen que la lucha no cambia nada y sin embargo estamos viendo como en Francia se está poniendo contra las cuerdas al gobierno de Hollande por precisamente la lucha, la huelga en general y la huelga reconducible, que es una experiencia que también deberíamos nosotros sacar una serie de conclusiones aquí, ¿no? Mientras que, por otra parte, nos estamos encontrando que en Grecia, a través de la lucha únicamente institucional y en una experiencia donde sí que vemos que el partido que se postulaba de izquierda, que decía ir a romper con la troika, acaba finalmente aplicando el memorándum más duro de la historia de Grecia. Al mismo tiempo vemos cómo con estas luchas que nosotros estamos llevando, completamente atomizadas en muchos casos, aisladas, etcétera, conseguimos una serie de victorias. Lo estamos viendo en la práctica, pero esas victorias, esas conquistas están completamente invisibilizadas. Por eso también la necesidad de mostrar esos ejemplos, esas victorias, y por eso para nosotros es tan importante también este foro, ¿no? Hemos visto cómo los compañeros de la TMB obtienen una victoria parcial. Los compañeros de la IMASA hemos tenido una tregua, se puede decir, paralizando el ataque que le estaban haciendo a sus condiciones laborales en esta última huelga, supeditado a que ganemos la próxima batalla, ¿no? Hemos visto también la victoria parcial de los compañeros del ferrocarril en Francia. Y bueno, el compañero Julio no lo ha comentado, creo, pero también el CSE en Granada ha conseguido una de las reivindicaciones que llevaba años peleando, como es que el B1 por fin se ha dado por la Universidad de Granada y no suponga un coste extra para los estudiantes. En definitiva, aquellos que nos han vendido el techo en las instituciones, esa gente que nos dice, o sea, el techo en las luchas, esa gente que nos decía que había que pasar al plano institucional, que la única salida estaba en las instituciones, se equivocaban frontalmente. Vemos lo que ha pasado en Grecia, vemos lo que pasa en el Estado español. Ahora lo que nos dicen es que tenemos que esperar durante otros 4 años, otros 3 años, a que Podemos se fortalezca y gane las elecciones, porque esa es la vía y no es la vía de la calle, ¿no? Sin embargo, yo, en mi experiencia, lo que veo no es un techo en las luchas, lo que veo es un techo en las instituciones a la hora de cambiar las cosas por ahí. Nosotros tenemos que revertir este discurso. El techo está en las instituciones y no en las luchas. Las luchas son las que nos han permitido conquistar nuestros derechos históricamente y son las luchas las que a día de hoy nos pueden permitir abrir más la brecha de la crisis que tenemos actualmente y dar una salida favorable a la clase trabajadora. Nosotros lo dijimos en nuestra campaña, ¿no? Nuestro lema no era casual. Nosotros decíamos, sus pactos para que no cambie nada. En definitiva eran las instituciones para que no cambie nada, la lucha para cambiarlo todo, y ahora lo decimos en la escuela, la revolución para cambiarlo todo. Porque la lucha, únicamente por lucha, no nos permite a día de hoy cambiar las cosas. Esa lucha no puede estar tan dividida, no puede estar tan aislada. Tenemos que unificar esas luchas y no solamente eso, tenemos que conseguir dirigirlas y dirigirlas en un sentido revolucionario. Solamente la clase trabajadora organizada y dirigiendo la lucha en un proceso revolucionario permitirá una salida a la crisis favorable a la clase trabajadora y la juventud. Tenemos muy claro, por tanto, que nuestro sujeto de cambio no es el que nos están diciendo a día de hoy estos partidos populistas que suben y que nos dicen que el sujeto de cambio es un sujeto interclasista
un sujeto que apela a los dolores comunes, a no sé qué otra serie de tonterías, sinceramente, sino que el sujeto de cambio está muy claro. Es un sujeto construido históricamente, el sujeto que es la clase trabajadora. Solamente la clase trabajadora tiene el verdadero interés de derrotar a la burguesía y acabar con el capitalismo, acabar con todas las opresiones que están insertas en este sistema, que intersectan directamente, no solamente en las cuestiones laborales, no solamente acerca de elegir el futuro de nuestras vidas, sino también acabar con este patriarcado que nos oprime a más de la mitad de la población, acabar con esta depredación sobre el planeta y sobre el medio ambiente en definitiva. La clase trabajadora tenemos que entender que no solamente se organiza dentro de los puestos de trabajo, no solamente se organiza en los sindicatos, también se organiza afuera. Cuando vemos movimientos tipo 15M, cuando vemos movimientos como las mareas, cuando hemos visto otra serie de movimientos que se han dado en las plazas, en los barrios, también ha sido en su mayor parte la clase trabajadora organizada afuera. Sin embargo, tenemos que entender que donde se da el conflicto capital-trabajo, de donde sacan los beneficios los patrones, de donde sale el capital, es en los puestos de trabajo. Es allí donde se extrae la plusvalía y es allí donde podemos atacar realmente a sus beneficios. Por tanto, aunque toda la experiencia de organización, de autoorganización de los trabajadores y las trabajadoras en las plazas, toda la experiencia de autoorganización de los trabajadores y las trabajadoras fuera de los puestos de trabajo son muy positivas, nos permiten retroalimentar ese sentimiento, esa conciencia de la necesidad de cambiar las cosas, no son suficientes a día de hoy para enfrentar a la patronal y para enfrentar al capitalismo. Son las luchas obreras, son las luchas dentro de los puestos de trabajo lo que nos permite, en definitiva, atacar realmente los beneficios de la patronal. En ese sentido, la huelga en general dentro de los puestos de trabajo ocupan un lugar central. No solamente paralizan la producción, no solamente paralizan la extracción de plusvalía por parte de la patronal, sino que además hacen a los obreros y las obreras entender que la sociedad está en sus manos. Si no producimos nosotros y nosotras, no hay producción. Esto es un elemento esencial, porque la gran victoria que tiene a día de hoy la burguesía es hacernos creer que sin ellos no puede funcionar la sociedad. Sin embargo, es justamente todo lo contrario. Si nosotros y nosotras, las que producimos, las que en definitiva aramos la tierra, etcétera, si nosotros y nosotras, la sociedad no funciona, y somos nosotros y nosotras las que podemos construir una sociedad sobre otras bases. La huelga, además, pone de forma muy clara en la vista de los trabajadores y las trabajadoras lo que ocurre en su empresa. Cuando empiezan a enfrentarse con un patrón o con una patrona, que ya hay muchas también, cuando empiezan a enfrentarse y ven que ese patrón o esa patrona, que incluso antes les podía estar dorando la píldora, dándole ciertas prebendas, encuentran un enfrentamiento precisamente con ese patrón o esa patrona, entienden el papel que están jugando, qué papel tienen dentro de la sociedad. Cuando ven esa alianza que se da entre ese patrón, esa patrona, con otro y con otras patrones y patronas, entienden que están organizados, que son una clase, que forman parte de la clase burguesa y que tienen unos determinados intereses. Y los obreros y las obreras entienden la necesidad de enfrentar a esa clase. Y no solamente eso, si el conflicto se profundiza, si el conflicto llega más allá, también supone un cuestionamiento de las propias estructuras del Estado y de la justicia, cuando ven que las propias leyes están diseñadas para los intereses de la burguesía, cuando ven que las propias leyes les reprimen, cuando ven que los aparatos del Estado, como puede ser la policía, vienen a reprimir las huelgas. Por último, la huelga en las empresas son una escuela de lucha fundamental. Una escuela donde los comités de empresas son una experiencia de autoorganización importantísima. Las cajas de resistencia permiten
que los trabajadores y las trabajadoras entiendan la necesidad de aportar un dinero precisamente para destinarlo a la lucha. Nosotros creemos que la huelga general no es únicamente una consigna que tenemos que levantar de cara a que los trabajadores y las trabajadoras puedan conseguir mejores derechos o mayores conquistas, sino que entendemos que la huelga general es una perspectiva estratégica. Desde nuestro punto de vista, la huelga general es lo que nos permite no únicamente paralizar en un momento dado la producción, sino reconvertirla. El ejemplo de los compañeros y compañeras de la eléctrica en Francia nos muestra a las claras cómo los compañeros toman esos medios de producción y plantean que subir la luz a los directivos y bajarla a los barrios más pobres, ¿no? Eso evidentemente es lo que nos permite empezar a hacer una experiencia de gestión de la clase trabajadora dentro de la empresa y en definitiva aumentar la brecha del proceso revolucionario que se pueda llegar a dar. Sin embargo, parece que estamos muy lejos de todo lo que estoy contando ahora mismo, ¿no? En la clase obrera nos han intentado vender que no existe ya. La clase obrera objetivamente existe, las condiciones materiales determinan la existencia de esa clase obrera. Sin embargo, el problema que tenemos es la conciencia de clase. La parte subjetiva no la hemos logrado aún. Por tanto, la tarea más importante que tenemos hoy, la revolucionaria, es la reconstrucción de la conciencia de clase. Y ahí es donde jugamos un papel central. Tenemos una responsabilidad histórica bajo mi punto de vista. El papel que jugamos los militantes y las militantes revolucionarias dentro de la empresa es esencial. Basta con un militante, esta tarde lo decían en la comisión sindical, la comisión obrera, los compañeros de Francia. Basta con un militante bien implantado en una empresa que te puede montar un buen percal dentro de la empresa, una huelga importantísima y incluso una victoria y además una solidaridad en otros sectores que pueda desencadenar lo que a día de hoy tenemos en Francia. Esos pocos militantes, eso es lo que tenemos nosotros que aspirar. O sea, nosotros ojalá fuéramos muchísimo más, pero con los que somos, si nosotros somos capaces de implantarnos en la empresa, en los sectores estratégicos, en las empresas más importantes y por supuesto también llevar una lucha en los sectores más precarizados y los más pequeños también, buscando una solidaridad y la confluencia de todos esos sectores para apoyar también y hacer de palanca con las empresas grandes, es lo que nos puede permitir a día de hoy pensar realmente sobre la clase trabajadora y tener una influencia en la práctica sobre la misma. Las dificultades evidentemente que nos encontramos a día de hoy son la precariedad laboral en la que nos encontramos, la dificultad de implantarnos en esos sectores estratégicos, en los sectores donde hay muchísimos trabajadores o que la huelga pueda tener muchísimo impacto, pero evidentemente eso también conlleva que tenemos que hacer un trabajo tanto desde dentro, como decía, de los sectores precarizados, como desde fuera de esos conflictos, acompañándolos, apoyándolos en todo lo que podamos, dándole una perspectiva de cómo se puede ganar ese conflicto, porque solo las victorias son lo que permite que la clase trabajadora, que los trabajadores y las trabajadoras de ese conflicto entiendan la necesidad de la lucha y de ir más allá. Pero no solamente tenemos ese papel de acompañar, de buscar la victoria, tenemos un papel que también es central, que es de buscar elevar la perspectiva revolucionaria de esos compañeros y compañeras. No solamente una lucha aislada en tu empresa va a permitir cambiar las cosas. Esas conquistas, como hemos visto, en cuanto llega una crisis, la burguesía nos las arrebata completamente. Nosotros tenemos que buscar que esas conquistas sean permanentes, y solo serán permanentes si acabamos con el capitalismo, si somos capaces de destruir este sistema que genera crisis periódicas, en el que jamás vamos a tener la capacidad de lograr una victoria permanente para la clase trabajadora. ¿Y cómo lo hacemos eso? Desde fuera, a través de las hojas de empresa, a través del acompañamiento de los compañeros, y desde dentro, ¿cómo? Defendiendo el sindicalismo combativo, un sindicalismo que nada tiene que ver con el que defienden a día de hoy las burocracias sindicales, las direcciones de los grandes sindicatos y también la orientación que en muchos casos defienden los sindicatos minoritarios, que creo que también hay que decirlo. En ese sentido, tenemos que buscar ejemplos de lucha claros que permitan contagiar a otros compañeros y compañeras dentro de los sindicatos. Pero también tenemos que buscar esa manera de sobrepasar las burocracias sindicales
ese ejemplo que comentaba precisamente la compañera hace un momento, de cómo los trabajadores y las trabajadoras de los ferrocarriles sobrepasan a la dirección burocrática de la CGT francesa, es importantísimo. En definitiva, toda esta orientación, donde además tenemos que incluir de una forma transversal la perspectiva del género, a día de hoy, las mujeres, en la situación que nos encontramos, de una mayor precariedad, de una incorporación a los puestos de trabajo con muchas peores condiciones, también puede ser un detonante muy importante para la lucha obrera y para la lucha general de la clase trabajadora. Por eso nosotros tenemos que construir esa huelga general, tenemos que ir hacia ese contexto. Actualmente nos parece una perspectiva muy lejana. Yo, sin embargo, creo que la actualidad de la revolución está más cerca que nunca. Estamos en una crisis bestial del sistema capitalista, una de las crisis más grandes que hemos vivido desde el crash del 29. Una crisis que pone en tela de juicio la continuación del capitalismo a día de hoy. Ni la propia burguesía sabe cómo resolver esta situación de crisis. Y nosotros tenemos una brecha, una responsabilidad histórica, una necesidad de intervenir. Los militantes revolucionarios, las militantes revolucionarias, tenemos que ensanchar esa brecha. Eso se hace interviniendo, se hace implantándose en la clase trabajadora, pero por supuesto también en la juventud. Por último, quería comentar, creemos firmemente desde IZAR que el papel en la juventud es central. La juventud tiene menos atadura, a día de hoy tenemos muy poco que perder. Nos encontramos en diferente posición en la cadena de producción, no tenemos cargas familiares, tenemos una capacidad mucho más grande de salir a la calle. Eso lo tenemos que aprovechar. Tenemos que tener muy claro que esa organización la tenemos que dar en los puestos de trabajo también con la juventud, con un trabajo dirigido especialmente hacia la juventud, pero también, como decía el compañero Julio, dentro de los institutos de la universidad, a través del sindicalismo estudiantil. Yo qué decir del sindicalismo estudiantil, ha sido mi escuela de lucha, lo tengo clarísimo. No conozco a nadie que después de 4 años en el sindicalismo estudiantil no plantee una pelea sindical en su empresa. No conozco a nadie después de 4 años dentro del sindicalismo estudiantil no entienda que hay que derribar el capitalismo y que hay que pelear y enfrentarse a él. En definitiva, implantación en la clase trabajadora, tenemos una responsabilidad histórica, nos implantemos ya, tenemos que hacerlo ya y rápido. Y nada, compañeros y compañeras, que viva la lucha de la clase obrera.